Hola mis amados, Dios te bendiga grandemente. Bienvenido a este canal donde compartimos la palabra de Dios. Te pedimos, suscríbete, es totalmente gratis y también comparte nuestros videos con tus amigos aquí en las redes sociales. Mis amados hermanos, el mundo está en guerra. Escuche esto, el mundo está en guerra, de eso no hay duda. Israel anuncia una nueva etapa de la guerra con Hamás y asegura que será larga y difícil. Eso es lo que dice Israel, enfrentando a Hamás allá en el territorio de Gaza. Netanyahu da por comenzada la segunda etapa de la ofensiva en la franja de Gaza. Esa es una ofensiva que está llevando Israel allí en la franja de Gaza. Es terrible lo que sucede en aquel lugar. Erdogan a Occidente, el presidente de lo que es Turquía, él dice, ¿acaso quieren de nuevo una guerra entre Cruz y la media luna? Entre la Cruz y la media luna. O sea, ¿acaso quieren otra guerra entre los cristianos y los musulmanes? Es lo que está diciendo, señores, este presidente llamado Erdogan. Así que él dice esto, es lamentable que se esté incluso hasta mencionando la religión. Dice Bloomberg, los aliados de Estados Unidos cuestionan su capacidad para responder a tantos conflictos globales simultáneamente. Fíjate que los aliados de Estados Unidos están diciendo son demasiado conflictos en cuestionamiento de cuántas armas tú estás fabricando por día. Es increíble. La postura criminal de Estados Unidos no es buscar un alto al fuego en Gaza, sino impulsarlo, según Yusuf Fernández. Esto dice un analista acerca de la postura de Estados Unidos en cuanto a lo que está pasando allá en Gaza. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir con estas noticias que están pasando ahora mismo, sucediendo ahora mismo? Que el mundo está totalmente en guerra. Ahora bien, mis queridos hermanos en la fe, la postura cristiana de ahora mismo, es que también la palabra de Dios está en guerra. Escucha esto, el cristianismo, la palabra de Dios está en guerra. Y quizá tú miras para los lados, pero dices, pero no estamos en guerra. Sí, hermano, la palabra de Dios está en guerra. Hermanos y hermanas en Cristo, permítame compartir con ustedes el impactante mensaje de 2 de Pedro capítulo 2 verso 1 en el contexto en el que fue escrito. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vemos que la palabra de Dios está en guerra. Amados, este pasaje adquiere aún más profundidad cuando entendemos el trasfondo y los detalles impactantes que lo rodean. Vamos a leer, señores, este pasaje para así nosotros poder meditar en él. ¿Qué dice 2 de Pedro capítulo 2 verso 1? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Amados en la fe, el apóstol Pedro escribió esta epístola o esta carta en un momento crucial de la historia cristiana. Eran momentos terribles que estaba pasando la iglesia en esos momentos. La iglesia primitiva enfrentaba numerosos desafíos y Pedro estaba preocupado por la influencia de falsos maestros. Esta era la preocupación de ese apóstol Pedro. Él estaba preocupado por la influencia de falsos maestros en aquella época. Estos maestros o estos falsos maestros, en un acto de astucia, se habían infiltrado en la iglesia de Cristo, presentándose como si fueran creyentes genuinos.
Esto es, señores, algo terrible. Cuando hay falsos maestros que se presentan a ellos mismos como personas que realmente son buenos maestros de la palabra de Dios. Sin embargo, mis queridos hermanos, su objetivo era enseñar herejía destructiva. Escucha bien, hermano, porque esto viene del mismo diablo. Es una guerra del mismo diablo. El objetivo de aquellos falsos maestros era nada más y nada menos que enseñar herejías destructivas. Amados hermanos en Cristo, lo que hace que este pasaje de la palabra de Dios sea aún más impactante es el contexto profético de los últimos días. El apóstol Pedro advierte sobre la creciente apostasía y el surgimiento de falsos maestros. Amado, en este tiempo han surgido numerosos falsos maestros en la iglesia de Cristo. Les digo, mis amados, que la iglesia primitiva enfrentaba la amenaza de la distorsión de la verdad divina y la debilitación de la fe de los creyentes. Escucha bien, porque esta era la amenaza. En estos tiempos finales, mis amados hermanos, pasa lo mismo y es crucial que entendamos que la guerra de la palabra de Dios es una realidad. El enemigo no se está quedando con los brazos cruzados. No. Así como las naciones están en guerra, así como este mundo está en guerra, la palabra de Dios también está en guerra. Y el Señor nos está llamando a nosotros a defender categóricamente lo que dice la palabra de Dios. Amados hermanos, el apóstol Pedro nos insta a nosotros a estar totalmente en guardia, a discernir entre la verdad y la mentira y a fortalecer nuestra fe. Esto nos llama el apóstol a discernir entre la verdad y la mentira. Y el diablo ahora mismo está metiendo un poco de verdad y un poco de mentira. Un poco de verdad y un poco de mentira. De la guerra, mi querido hermano. Porque ya el evangelio como que lo quieren diluir. Escucha esto. Esta lucha espiritual, esta guerra espiritual es totalmente intensa. Porque la verdad y la falsedad se enfrentan directamente. Usted tiene que enfrentar la falsedad directamente. ¿Y cómo la enfrenta? ¿Con qué? Con la verdad de la palabra de Dios. Amado, la palabra de Dios, que es nuestra espada y guía en los últimos días, se encuentra bajo amenaza por estas falsas enseñanzas. ¿Cuáles falsas enseñanzas? Estas herejías que la quieren meter en la iglesia. No, porque tú tienes que incluir, tú tienes que incluir el arcoíris, tienes que incluir algunas cosas de esta. Tú tienes que ser inclusivo, ¿me entiendes, hermano? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, este es que el peligro de este tiempo, que ya muchas iglesias han caído en falsas enseñanzas, aceptar muchas cosas, ¿me entiende? Aceptar estas falsas enseñanzas que se están metiendo dentro de la iglesia. Y que si tú no eres inclusivo, entonces ya tú no estás dentro del grupo. Tú vas a pertenecer a aquellas personas que son retrógradas. Aquellas personas que son dinosaurios. Aquellas personas que no aceptan nuevas enseñanzas. Amado, la única enseñanza verdadera es lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Y es por eso que decimos que la palabra de Dios está en guerra. Amado, como amante de la profecía de los últimos días, debemos comprender que el contexto en el que Pedro escribió este pasaje refuerza su importancia. Estamos viviendo en una época en la que estas profecías se están cumpliendo. Y debemos estar preparados espiritualmente. Amados hermanos en Cristo, la palabra de Dios es nuestra arma en esta guerra espiritual. Y debemos utilizarla para discernir y defender la verdad. Discierne
defiende la verdad. ¿Y cómo lo hacemos? Estudiando su palabra, metiéndonos en la palabra, yendo a iglesias sanas que nos abran la palabra y nos expliquen lo que dice la palabra de Dios. Pero sobre todo, tú, hermano, a ti mismo, abre la palabra, discierne lo que dice la palabra de Dios. En resumen, mis amados hermanos, este pasaje de 2 Pedro capítulo 2 verso 1 nos recuerda que estamos en medio de una batalla espiritual y que la palabra de Dios es nuestra fortaleza en estos tiempos desafiantes de falsas enseñanzas y apostasía creciente. La apostasía es creciente y la apostasía también es profética porque la profetizaron. Estamos en los últimos días, mis amados hermanos en la fe. Debemos estudiar la palabra de Dios, orar y permanecer unidos en comunión con otros creyentes para ser fieles guardianes de la verdad en estos últimos días. Amigo, la palabra de Dios está siendo desafiada. La verdad de la palabra de Dios está siendo desafiada y Dios te está llamando a ti para que tú seas defensor de lo que dice la palabra de Dios, para que seas salvo en el nombre de Jesús. Nos salvamos aceptando a Cristo en el corazón. Y Dios está llamando a jóvenes, Dios está llamando a adultos, Dios está llamando a niños, Dios está llamando a personas a que defiendan la verdad, a que prediquen la verdad, a que exhorten con esta verdad que es de la palabra del Señor. Nosotros exhortamos a nuestros amigos a que busquen a Cristo, a que se arrepientan de este mundo, a que acepten a Cristo en su corazón para que sean salvos de toda esta falsedad que hoy estamos viendo.